Y llegó el momento, ¿viste? Porque acá se lo espera los miércoles, porque es como quien nos trae ese momento de reflexión en donde hoy hace falta tanto, porque, ¿viste? Hoy tenemos el título de bajada o alguna frasecita en alguna red social y a partir de ahí muchos conforman su opinión, ¿no? Incluso hasta también deciden a lo mejor hasta cómo votan. Y hoy lo que se ve todo el tiempo, y más que nada en las redes sociales, es un discurso de agresión, que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Que está como legitimado y donde hoy podemos decir, cuando queremos discutir con otro, bueno, ya discutir es una forma de decir, la descalificación, la denigración, la estigmatización, parece el lenguaje que tenemos para poder dirimir los conflictos que tenemos dentro de la sociedad, ¿no? Incluso un lenguaje, yo mencionaba, que esto la verdad que lo vi en un solo medio, que esta maestra que dio un discurso en Punta Indio, o esta profesora, en el día para recordar a los excombatientes de Malvinas, y tuvo un grupo que se retiró aduciendo, ¿no?, que era un acto político partidario, cuando en realidad estaba haciendo un relato de actos, ¿no?, de hechos comprobados, de hechos juzgados por la justicia. Y hoy esta chica está con un botón de pánico, antipánico, ¿no?, por la cantidad de insultos que recibió, de amenazas de ella, de su familia, y tuvo que intervenir la justicia. Bueno, esto parece que está bien para algunos. Giancarlo Quadrizzi, ¿cómo va? Buen día. Buen día, más tranquilos hoy, ya se nos ha pasado un poco la ansiedad, ¿no? Te Sí, hablamos. porque el otro día estaban como locos estos dos que tengo acá. Qué difícil, qué difícil. Y qué difícil, como decís vos, cuando se propagan discursos de odio, cuando se propagan discursos violentos. Pero yo creo que lo más grave del asunto, y sobre lo que quiero llamar un poco la atención y aprovechar para conversar con ustedes, ¿no?, es cuando estos discursos son enunciados por personas con poder mediático, por un lado, ya lo hemos hablado muchas veces, pero más grave aún con poder político, con poder institucional, que lo dicen desde un lugar donde el otro escucha y dice, si tal dijo que, en el caso que estás mencionando, si tal dijo que esto era adoctrinamiento, entonces yo puedo reaccionar violentamente, con toda la libertad que me da el discurso del otro, que me habilita porque tiene poder y porque tiene institucionalidad, sobre estos discursos y las personas que los enuncian, digo, ¿no? Los discursos que a mí me parecen que atentan contra mi libertad de opinión, ¿no?, por decirlo de algún modo, y para poner en agenda ahí el tema tan mentado de la libertad, ¿no? Entonces digo, y quiero reflexionar un poquitito sobre el dicho de, bueno, libertad es poder decirle a mi hijo que hoy en vez de ir a la escuela tiene que ir al taller. Dicho por un diputado nacional. Sí, porque yo no, la frase aparte a mí lo que me impacta es, yo no creo en la obligatoriedad de la educación. No es una cuestión de fe. Hay cosas que no, o escuchar, ¿no?, que alguien justifique que el presidente no cree en los consensos. Hay cosas que no son una cuestión de fe. En todo caso, están las religiones para eso. Hay cuestiones que ya son ley, están también pactadas dentro de la sociedad para poder, ¿no?, convivir y entender que hay cosas que son un derecho, que un hijo no es propiedad de nadie, que es un sujeto de derecho. Digo, hay cosas que no tienen que ver con la creencia. Pues si no, mañana yo también creo que tienen que volver a los esclavos, porque te tengo que pagar. Si yo esto no creo que tenga que ser así. Claramente, ¿no? Y tengo la libertad de creer lo que quiera. Bueno, digo, tengo la libertad de creer lo que quiera hasta cierto punto. Tengo la responsabilidad, y ahí no es hasta cierto punto, de ejercer las funciones que me encomiendan como corresponde. Entonces digo, si esto está dicho por un señor mayor, digamos, de la edad de esta persona, que está en su estancia y dice eso, bueno, hay instituciones legales que dicen, no señor, mire, hay una ley, que es la ley de erradicación del trabajo infantil, que hace que usted no pueda decir eso, que usted no pueda decirle a sus empleados que es mejor que manden a sus hijos al taller que a la escuela, porque si no tiene problemas legales que son sancionables con multa y con cárcel, digamos. De hecho, el trabajo infantil tiene estas características, digo, se lo he preguntado indignado a una compañera, una doctora acá de esta casa de estudios,
Sí, claramente esto está tipificado, es Claro, es un violencia delito. institucional y es violencia social. Es clarísimo, aparte, porque haciendo esto uno le priva al niño y al adolescente, también hay que decirlo esto, quiero decir, porque claramente la ley establece que hasta los 16 años los niños, las niñas, las personas adolescentes tienen que estudiar y que a partir de ahí, entre los 16 y los 18, entrar en un régimen especial si es que quieren trabajar, de modo tal que el interés superior del niño o la niña se conserve. Sí, lo loco es que después son los mismos que a lo mejor escuchás, que son los que defienden la vida, ¿no? Que están contra también una ley que ya se sancionó, la interrupción voluntaria de los embarazos. Bueno, ¿cómo es? Es fácil de entender desde esa concepción. Hay personas que son ciudadanos y hay personas que no. Claro. Entonces cuando esta persona está diciendo, puede decirle a su hijo que vaya al taller, bueno, también acá es que quiero aprovechar 2-3 minutitos, si me permiten, para que pensemos un poco en qué personas están pensando y cuáles son las personas reales y concretas, digo, ¿no? Sí. El taller, a mí me dicen taller y me imagino a un padre, dueño de un taller mecánico, como el de mi mecánico, por ejemplo, tiene un lindo taller mecánico, que le dice al hijo que venga a trabajar en el taller. No se trata de eso. No se trata de que el padre sea también dueño del taller, ¿no? Yo digo, esa idea de esa familia, no sé dónde la sacó, no es una idea, porque digo, si el dueño del taller mecánico o el dueño del taller de costura, digamos, no va a mandar a sus hijos a trabajar en el taller, por lo menos hasta que no garantice que... Bueno, vos sos psicólogo y él en realidad al principio no usó taller. En la frase se le escapa primero estancia. La estancia de él. Claro, bueno, por eso después lo corrige con el taller, amigos, ¿no? para que todos también visualicemos esa figura que es la que estás haciendo. Pero él lo primero que dice es estancia. Bueno, es un patrón de estancia. Sí, la estancia de él, pero los hijos de él no. Los hijos de él no, claramente. Yo digo, acá está esta primera situación en la que, en el dicho de estas personas, hay personas que son, no me animo a decir ciudadanas, hay personas que son patronas, que son dueños, y hay personas que son esclavas. No sé, digo, que ciudadanas no son. No sé cómo referirme a cómo piensan al otro, ¿no? No se me ocurre. Pero sí quiero decir que en general no es la situación de las personas que en su familia tienen a niños a niños y a niñas que tienen que ser sometidos al trabajo infantil. Y que esto también es importante, porque si uno dice esto depende de la voluntad de la persona, estamos cometiendo un error de concepción que puede ser muy grave. Digo, no puede depender, y cuando uno trabaja en el tema y trabaja en la universalización del derecho a la educación, ¿sí? Que también es algo que recibe bastantes críticas, ¿no? Digo, por ejemplo, decían, ni bien se empezó a universalizar el derecho a la educación, dijeron, pero bajaron los resultados de educación. Y claro, porque antes vos no tenías a un montón de gente en la escuela y no la ibas a ver nunca porque estaba en el taller, porque estaba en la estancia, y ahora entra a la escuela porque es obligatorio. Y la familia, que en su capacidad de resolver los problemas que tiene, puede ser que diga, bueno, muchachos, hoy van a tener que ir a trabajar, no pueden ir al colegio, y que esto lo hace no pensando que el hijo no es un humano, sino compartiendo el cruel destino. Por necesidad, sí. Por necesidad, y que ahí tiene que haber una sociedad que diga, primero, este niño dejó de venir al colegio, ¿qué pasó? Hay que ir a buscarlo. Esta familia no está pudiendo sostener la escolaridad de sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Digo, ¿no? O sea, tampoco criminalizar a la persona que decide que su hijo, que su hija vaya a trabajar, sino entender que eso lo está haciendo en una situación muy desesperante y que ahí tiene que haber una sociedad que intervenga para que ese niño pueda entender que es una persona con derechos. Sí. ¿No? Y acá me parece que también hay que trabajar con este concepto. A ver, el viva la libertad carajo, ¿sí? ¿Qué se entiende por libertad? La libertad no es, primero, no es puedo hacer lo que quiero, porque la libertad se ejerce también en tanto y en cuanto estoy dentro de una sociedad, ¿sí? No hay forma de entender la libertad si no estoy en sociedad. Pero más allá de eso, si estoy condicionado porque no morfo, no tengo libertad de elegir nada, ¿sí?
Entonces, instalar que, bueno, sos libre porque, bueno, o lo mando al colegio o lo mando a laburar, no, no es eso libertad, eso es estar condicionado, que es justamente la antítesis de la libertad. En tanto y en cuanto yo tenga más posibilidades, ahí es donde, bueno, voy a poder elegir qué hago o no. Pero no desde libertad sin igualdad, digamos, es opresión. Uh-huh. Es opresión de los que tienen más poder, de los que no son iguales, digamos, porque no los iguala la ley, sobre los que tienen menos poder. Y acá hay una frase, digamos, muy común que es importante reflexionar, y que es: mi libertad empieza donde termina la libertad del otro. Como si el tema de la libertad fuese una cuestión en la que ya todos somos iguales de inicio, y entonces yo te impongo mis derechos hasta que vos decís, no, acá empiezan los míos, y ahí entre los dos, en condición de igualdad, nos ponemos de acuerdo. Sí. Esto es una falacia, claramente, porque lo que suele suceder es que hay algunas personas que tienen mayor libertad que otras, porque tienen mayor poder por distintos motivos, y que hay otras personas que no saben cuáles son sus derechos. Digo, mis derechos empiezan donde empiezan los derechos del otro. Hay otras personas que no saben cuáles son sus derechos, digamos, porque todavía están creciendo. Por ejemplo, en el caso de los niños, porque no se establecen los derechos. Esto también es otra cuestión que hay que romper, digamos, y que forma parte de las sonceras que hacen que a veces pensemos mal, hasta que nos damos cuenta que estamos siendo sonsos. Y que es, todo derecho implica una obligación. Digo, que siempre hay derechos y obligaciones, ¿no? Y sabemos que no hay ninguna obligación de un niño recién nacido. Ese niño recién nacido es una persona que tiene derechos, pero que todavía no tiene obligaciones. Y que para que pueda cumplir sus obligaciones, vamos a tener que hacernos cargo de que llegue a los 18 años, o la edad que cada sociedad determine, que es la edad en la que una persona es adulta, con capacidades, por ejemplo, habiendo ido a la escuela, ¿no? Claro. Y habiendo recibido educación. Entonces digo, esta idea que se puede crecer sin derechos es un problema. A nivel personal, individual, digamos, claramente, un niño que no puede ser niño porque sin un Estado no hay niñez, esto también es importante decirlo. Sin Estado hay personas que pueden explotar y personas que pueden ser explotadas, porque no hay alguien que arbitre. Claro, que equilibres esa fuerza dispar. Esto como vas a pedir laburo y alguien te lo va a dar, bueno, si no hay alguien que intermedie esa situación de alguien que necesita llevar el pan a su mesa y otro que te puede dar laburo, bueno, las condiciones las va a poner quien te dé laburo y vos vas a agarrar lo que venga, y eso no es libertad. No, sería como pensar que uno libremente puede elegir ser esclavo. Claro. ¿No? Esta fantasía propia del masoquismo patológico que también describió Sacher-Masoch en La Venus de las Pieles, ¿no? Donde una persona hace una lista de cosas a las que se somete. Bueno, esto está bien para la literatura, está bien para ciertas fantasías de sometimiento, pero para construir una sociedad, no. Y esto que sucede a nivel individual, de que no se puede crecer sin derecho, porque uno sin derecho, por ejemplo, sin tener el derecho a la educación, un niño no puede crecer, sino que va a quedar estancado y va a ir degradando sus capacidades, sus potenciales, sus libertades que efectivamente puede ejercer. Como sociedad tampoco podemos crecer sin derechos. No sería posible que este modelo que se propone, en el que estudie el que pueda, haga que una sociedad crezca. Siempre y cuando no pensemos que una sociedad crezca es que tenga un superávit fiscal o un PBI per cápita muy alto, digo, ¿no? Podemos tener un PBI per cápita muy alto, un Producto Bruto Interno por persona. Sí, pero después cuando ve la distribución lo tiene todo uno y los demás no tienen nada. Por eso hace rato que ya no se mide el desarrollo humano solamente por ingresos. Claro. Es una estupidez, digamos, ¿no? Hay que medir claramente el coeficiente Gini, que es cómo se distribuye. La desigualdad. Ahora, a lo que quiero ver, ¿no? A lo que quiero hacer es esto, es que pensemos de qué manera puede crecer un niño donde se instalan estos discursos, donde todo el tiempo el niño está expuesto a la explotación de la familia, de los otros, de la sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad se construye ahí? Creo que es algo que nos tiene que llamar mucho la atención, que tiene que generar un rechazo clarísimo y que no es un tema que le afecta nada más que a las personas pobres o a las personas ricas que los pueden explotar, sino que afecta el desarrollo de una sociedad y cómo vamos a vivir
Digo, si mi hija, por ejemplo, no tiene este problema, pero vive en un entorno donde otros han sido explotados, difícilmente ella pueda tener un desarrollo humano integral, digamos, va a tener que estar cuidándose de estos otros que no fueron tratados como humanos, porque cuando una persona no es tratada como humano, después, digo, desde el inicio de su crecimiento, digamos, y bueno, no esperemos que después nos trate como humanos a nosotros, ¿no? Sería muy injusto. Giancarlo, ahí hablábamos con Andrea y con Jorge a propósito de la visita de Eric Sadin, este filósofo francés, que está estudiando lo que está pasando en el mundo y le interesa a la Argentina. Dice que la Argentina tiene un gen especial ahí, que es medio distinto a otros países por el tema de la resistencia y todo eso. Y presenta su nuevo libro que se llama La vida espectral, donde sostiene que la humanidad está viviendo un giro intelectual y creativo. Define la actual coyuntura política global, dice: cuando nadie cree en nada es el origen de la locura. Elogia el espíritu crítico de los argentinos, aunque aclara que quizá haya gente que se haya convertido en tan crítica, enloqueció un poco, por eso el fenómeno Milei. Y bueno, dice muchas cosas, ¿no? Pero lo que está marcando es que la psiquis está rota, que ya la gente no cree en nada, y que el no creer en nada va a hacer que también, ¿no? Dice que va a haber que muchos Milei en todo el mundo, que es un fenómeno que hace donde, bueno, la gente dejó de creer en las instituciones, o hay parte, ¿no?, de la sociedad que dejó de creer en esto que nos intermedia y en este contrato social que hacemos todos para poder, ¿no?, vivir en sociedad. Bueno, que no son casuales estos fenómenos que aparecen. Dos cosas, ¿no? Una, como bien aclaraba Andrea, que las personas piensen, digamos, que hay unas cuestiones que se tratan de creer o no de creer, cuando no se tratan de creer o no creer. La religión, yo no creo en que el sol se puso, en que el sol salió, digamos. Bueno, sí creo en que el sol salió porque me confundo, digamos, pero sé que... yo creo que la Tierra es plana, entonces... La Tierra es plana, entonces yo me voy a actuar como si la Tierra fuese plana, y la verdad que no es el caso. No puedo creer o no creer algunas cosas. Hay cosas que son así, que son acuerdos, incluso, digo, más allá de algo tan claro como el sol, digo, hay acuerdos que se establecen en una constitución y yo no creo en la constitución o no creo en la constitución. Cuando a mí me hace acordar cuando alguien dice, bueno, yo no creo en la psicología. Bueno, el problema tuyo si cree o no cree. Afortunadamente, las partes más importantes de los desarrollos psicológicos no funcionan por tu creencia, sino funcionan porque tienen alguna efectividad, porque es parte del pensamiento, no espectral, digamos, como fantasmático, sino del pensamiento materialista y racional, ¿no? Y ahí quiero hacer una cuestión que quizás tengamos que dedicarnos en algún momento, al uso de la palabra locura para referirnos a ciertos personajes, ¿no? El otro día veía un panelista de televisión que hacía toda una editorial diciendo que Milei estaba loco. Y yo alguna vez lo dije también. Y me di cuenta que nos equivocamos groseramente cada vez que decimos que Milei, por ejemplo, está loco. ¿Por qué? Porque entonces este muchacho del que hablábamos hace un ratito, que tiene esquizofrenia y que vive ahí en mi barrio, estamos hablando fuera de ¿no? micrófono, la cantidad de gente que hoy está en situación de calle, y bueno, vos nombrabas a alguien. Bueno, que podemos pensar que tiene una locura. Claramente este muchacho sufre, y sufre mucho. Hay algo del orden del padecimiento que tenemos que reservar a la palabra locura, digo, ¿no? Vemos cómo usamos la locura creativa y esas cuestiones, digamos, pero incluso cuando la locura es creativa, digo, en el caso de Van Gogh se cortó una oreja y se hizo asar una mano para ver a su amada, digamos, ¿no? O sea, hay un padecimiento subjetivo muy importante ahí que es inherente a la locura. En el caso de las personas que gozan haciendo sufrir a las otras personas, tenemos que reservar otras palabras. No podemos decir que es una locura. Estamos hablando de una perversión, estamos hablando de una psicopatía, de una sociopatía, porque si no, entonces sería cuando supongamos que... Sí, incluso hasta tendría una justificación, ¿no? Claro. El accionar tendría una justificación. Sería inimputable, digo, si claro, supongamos que Milei sale hoy ahora a decir que el Estado es una mafia y es una asociación ilícita, entonces no se da cuenta que él es jefe de una asociación ilícita.
Entonces, bueno, si está loco, es inimputable, está bien. No sabe cómo llegó a ser presidente, no sabe cómo llegó a ser jefe de una asociación ilícita, no sabe que está siendo jefe de una asociación ilícita, no lo podemos poner preso. Ahora digo, si hoy dice que, digo, bueno, está siendo consciente, sabe lo que está diciendo y tenemos que hacer que asuma la responsabilidad de sus palabras, ¿no? Porque si no, las palabras empiezan a ser, como me gustó eso, espectros, ¿no? Imágenes, cosas que andan dando vuelta por ahí. Y hoy decimos una cosa y mañana decimos otra, si me conviene. Dijo, no, me desdigo. O digo, bueno, no, esto es algo que piensa uno de mi fuerza, no es algo que no tiene valor. Sí tiene valor, sí crea realidad, sí genera consensos, claro. Y estos consensos generan efectos. Y el efecto, al que quiero hacer hincapié, digamos, es este. Un niño no puede crecer sin derechos. Una sociedad no puede crecer con niños sin derechos. Y la educación está establecida como un derecho en la Constitución y el trabajo infantil está establecido como un delito en la Constitución. No se puede decir cualquier cosa, no podemos quedarnos tranquilos y esperar que digan otra cosa, ¿no? Después hay otra y otra y otra. Giancarlo Squadrizzi, como siempre, un placer tenerte por aquí y te esperamos la semana que viene. Bueno, aquí estaremos, un gusto. Ahí está, 10 de la mañana, 46 minutos.